Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, el doctor Torres de la Paz. Recuerden que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, y en Las Carreras, esquina Sánchez, en Santiago. Trabajando aquí precisamente de lunes a jueves, aquí en Santo Domingo, y en Santiago estamos trabajando virtual. Quede claro que los viernes que tenemos reservado para Santiago estamos virtual en estos momentos. Quizás a final de mes o a comienzo del próximo mes comencemos allá la consulta presencial. Entonces vamos a hablarle, hoy vamos precisamente a recordarle eso, que las consultas en Santiago son virtuales los viernes y en Santo Domingo de lunes a jueves. Vamos a hablarles, señores y señores, hoy de algo sumamente importante. Hemos venido hablando de este tema durante mucho tiempo, pero recuérdese que antes de estarle poniendo los videos, estuvimos hablándole, traduciéndole de un famoso libro que escribió un prestigioso médico inglés con respecto al coronavirus. Entonces, ese libro, como ya le leímos la primera parte, trata de que las personas que más mal manejan el coronavirus son aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes o tienen condiciones médicas que impiden al cuerpo luchar contra el coronavirus. Esas tres condiciones que hacen que la persona no pueda manejarse correctamente con el coronavirus son precisamente la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, entre otras. Entonces, nosotros vamos a hablarle precisamente hoy, vamos a hablarle de una de ellas, vamos a hablarle de la obesidad. ¿Es la obesidad el gran problema? Durante muchos años, los médicos y científicos investigadores han postulado que la obesidad es responsable de la resistencia a la insulina y la diabetes. Sin embargo, las evidencias sugieren todo lo contrario, es decir, que la resistencia a la insulina ocurre mucho tiempo antes que la diabetes y la obesidad. Tal como mencioné en la introducción, la obesidad es solo la punta del iceberg, es decir, lo que se ve del problema, del gran problema cuyo origen es la dieta. La diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico ocurren en un gran número de personas con sobrepeso que aún no son catalogados de obesos. Y lo más inquietante es que suelen ocurrir en personas con índice de masa muscular normales. Eso es un poco inquietante. Es crucial enfatizar esta situación, puesto que muchas personas se le hace creer que están protegidos simplemente porque tienen buen índice de masa muscular y por ende no se hacen monitorear su situación metabólica como deberían hacerlo constantemente. Por ese motivo tenemos que la situación se agrava. La mutual malvada, resistencia a la insulina e inflamación crónica. El proceso subyacente que conduce el espectro de enfermedades resultante de una pobre salud metabólica que incluye diabetes tipo 2 está relacionada con la resistencia a la insulina y su superpuesto malvado gemelo que se llama la inflamación crónica, la cual puede ocurrir cuando como secuela a la resistencia a la insulina o por un mecanismo completamente separado. Es decir, que la inflamación crónica y la resistencia a la insulina andan juntiningo como santo y domingo, pero que pueden ocurrir por mecanismos separados. La elevación crónica de la insulina o la resistencia del cuerpo a sus efectos está fuertemente relacionada al desarrollo del cáncer, cardiopatía, enfermedades del hígado, riñones, enfermedad de Alzheimer, demencia y enfermedades vasculares y osteoporosis. 80% de los pacientes que desarrollan enfermedades cardiovasculares tienen resistencia a la insulina. Oigan eso, la insulina
es responsable en un 80% de la producción de osteoporosis, cosas que aparentemente no tienen nada que ver, sugiriendo que este es el más importante factor de riesgo. Me gustaría hacerle una especie de acápite o de paréntesis para hablarle un poquito de la insulina, porque hablarle de la insulina a la inmensa mayoría de la gente, incluyendo muchísimos médicos, es casi igual que hablarle de que, como de que en la Luna o en Marte o en alguno de esos planetas hay animales o hay gente. La insulina es una de las sustancias que el cuerpo tiene y que no debería salir regularmente a la sangre, no debería verse simplemente porque la insulina está muy relacionada a la alimentación. Usted oye, la ciencia está hablando mucho de que de que el gen de la diabetes, que el gen de la osteoporosis, que el gen de la hipertensión, que el gen de cáncer se despertó y que tenemos todos esos genes que está en nuestro, lo que llamamos el cariotipo. O sea que la gente tenemos genes que son responsables en determinado momento de enfermedades, genes que, bueno, evidentemente los médicos simplemente hablamos de los genes en una situación así como una especie de muy superficial, porque realmente no nos interesa a menos que aparezca, por ejemplo, una enfermedad, que apareció la enfermedad de una traslocación del cromosoma X, que apareció una enfermedad del cromosoma Y, que apareció una enfermedad del cromosoma 9. Entonces todas esas enfermedades van a dar motivo a que nosotros podamos evaluar concienzudamente o detalladamente el problema de los genes, porque tenemos que la traslocación o la alteración de uno determinado ha producido una enfermedad, como sucede en los mongólicos, como sucede en una enfermedad que se llama Dupri-Duchenne, que es en que la persona tiene una alteración, me parece que del cromosoma 9. Entonces la insulina, señores, es una hormona. El cuerpo vino preparado de nacimiento con enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son sustancias que sirven para hacer mejor la digestión de los alimentos. Hay 3 tipos esenciales de alimentos y esos 3 tipos de esenciales de alimentos cada uno tiene una enzima que va a ayudar a su digestión, o sea, a su degradación cuando el alimento llega al tubo digestivo. Nosotros tenemos la enzima de los almidones, evidentemente cuando los almidones son integrales, como cuando usted se come un maíz o se come un plátano asado. Entonces el páncreas tiene que liberar una sustancia que se llama amilasa. Eso degrada el almidón que usted se está comiendo, el plátano, el maíz, lo convierte en glucosa. La glucosa entra a la sangre, va al hígado y el hígado hace lo que tiene que hacer con ella, Si por casualidad usted lo que se comió fue un chicharrón de Villa Mella, entonces ya el páncreas no va a producir amilasa, sino que va a producir una sustancia que se llama lipasa. Y la lipasa es la que coge la manteca, la que coge la grasa y la degrada en pequeños globulitos. Muchísimas veces yo he tenido la oportunidad de ver una señora que va a cocinar simplemente un arroz blanco, ¿no? Y entonces le echa un poco de aceite o de manteca al caldero antes de echar el arroz. Y entonces usted ve los simples glóbulos de grasa flotando en el agua donde va a echar el arroz. Esos glóbulos son lo que van precisamente a entrar a la sangre, porque no va a entrar un pedazo de
de manteca, no va a entrar un pedazo de chicharrón, sino que tiene que ser degradado a su mínima expresión. Y esa mínima expresión es precisamente esa sustancia que produce el páncreas, que se llama lipasa, ¿no? El tercer gran componente de la enzima que tiene el páncreas, o que el páncreas produce, se llama proteasa. La proteasa es para la digestión del alimento que se llama proteína. De los tres elementos, de los tres tipos de alimentos esenciales que consumimos, le dijimos que uno son los almidones que tienen el plátano asado, en el maíz asado. Uno es precisamente la grasa que está en la grasa que está en los chicharrones que nos comemos, y el otro es precisamente la proteasa, que es precisamente la que degrada la proteína y la convierte en lo que le llama aminoácido, ¿eh? Entonces, los aminoácidos son los que entran precisamente a la sangre y van precisamente a formar, si se quiere, las proteínas. La proteína normalmente el cuerpo no la utiliza para producir energía, porque son fuertes de digerir. Entonces el cuerpo lo que hace es que la almacena para producir lo que llaman masa muscular. El cuarto elemento que produce el páncreas para la digestión es la insulina, pero la insulina no se produce a menos que la persona coma almidón refinado. Usted se puede comer toda la manteca que quiera, se puede comer toda la proteína que quiera, se puede comer el almidón integral, como vuelvo y les repito, el plátano asado y el maíz asado, pero ahí no se produce insulina. La insulina solo se va a producir cuando usted come arroz blanco, cuando usted come maíz sancochado, cuando usted come plátano hervido, cuando come guineo maduro. Esas sustancias que tienen grasa, que tienen manteca, que tienen aminoácidos, que tienen proteínas, esas sustancias solamente se van a producir, o solamente se va a producir la insulina, cuando esas sustancias o esos alimentos son refinados. Entonces ahí es donde está el problema, que ahí se produce la insulina. Y se va a producir mayor cantidad de insulina a medida que usted coma precisamente alimentos refinados. Y esos alimentos refinados son lo que la gente come: cereales en el desayuno, maicena, avena, toda esa cosa, arroz blanco, todo lo que la gente compra en el supermercado, en la heladería, eso es almidón refinado. Ese almidón refinado va a desencadenar una producción de insulina. La producción de insulina va a traer como consecuencia que el hígado va a comenzar a almacenar precisamente los almidones que usted le manda, y esos almidones van a dar como consecuencia una serie de problemas. La resistencia a la insulina va a traer como consecuencia precisamente el exceso de almidón refinado que la gente consume. Entonces llega un momento en que usted ha comido tanto almidón refinado que el páncreas no encuentra qué hacer con él, porque el almidón refinado el páncreas lo convierte en manteca. Primero triglicéridos, segundo va a producir lo que le llaman la manteca, que es el ácido palmítico, esa manteca blanca que aparece en la gente, que aparece en los animales. Eso es ácido palmítico, y eso es precisamente el exceso de almidón que la gente consume, almidón refinado. O sea que mientras usted no coma almidón refinado, usted nunca tendrá problema, nunca va a tener problema de tener diabetes ni tener resistencia a la insulina. Ya luego lo haremos un poquito más detallado sobre la misma insulina. Cuando usted alimenta, por ejemplo, un animal, por ejemplo, con frutas, ese animal nunca produce manteca, ¿eh? Ahora, si usted lo alimenta con afrecho, si lo alimenta con alimentos para animales, definitivamente ese animal le produce una capa de grasa grandísima. Pero ese animal es diabético, ¿eh? Ese animal se hace diabético. Los pollos de granja todos son diabéticos, como son diabéticos también los cerdos de granja. Sin embargo, los jabalí, especialmente lo que
alimentamos solamente con fruta, nunca van a ser diabéticos. Aparte de que se alimentan muy sanos, se mantienen precisamente en espacios abiertos, que se mantienen caminando y corriendo y queman precisamente cualquier exceso de grasa que pueda tener algún alimento. Pues volviendo otra vez al caso de la resistencia a la insulina, les vamos a decir que esta aseveración está soportada por el hecho de que 67% de los pacientes admitidos por ataque cardíaco, señores, tienen lo que le llaman síndrome metabólico, la más severa manifestación de la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico. Síndrome metabólico es, haciendo una pequeña acotación, es un estado en el que yo le llamo también el síndrome del dominicano ausente. Es la hipertensión arterial, el paciente tiene diabetes, hay excesivamente elevados niveles de colesterol y triglicéridos y además hay mucha grasa abdominal. Esos 5 componentes determinan lo que le llaman el síndrome dismetabólico, llamo yo, y son ocasionados precisamente por una excesiva producción de insulina que hace que el páncreas no quiera nada con insulina y entonces se sigue produciendo insulina porque la persona sigue comiendo almidones refinados y entonces el hígado, el cuerpo no hace nada, no sabe lo que va a hacer. Y entonces esa insulina en exceso es la que va a producir una serie de síntomas, como son el caso de la hipertensión, de la diabetes, ya ni se diga, y otra serie de enfermedades, incluyendo la inflamación crónica. Investigaciones realizadas durante un periodo de 10 años han revelado que aquellas personas de mediana edad con peso normal, pero con pobre salud metabólica, tienen 3 veces más posibilidad de morir de ataque cardíaco, trombosis, que aquellas personas de la misma edad, pero con buena salud metabólica y con igual peso. Independientemente de la insulina, la hiperglucemia causa daños a los principales órganos del cuerpo. Hiperglucemia es la diabetes. Una de las primeras manifestaciones de la resistencia a la insulina está en el hígado, donde se almacena exceso de grasa. Estos son los casos en que la persona dice que tengo grasa en el hígado, y entonces van donde el médico para que le dé una pastilla porque tiene grasa en el hígado, y el médico muy generoso le da las pastillas al paciente, pero no sabe que lo que le esté haciendo un daño. Cuando un paciente tiene grasa en el hígado, lo que hay que hacer es cortarle los almidones. Cortarle los almidones, porque si no le cortamos los almidones, ahí tenemos mucho problema. Le dijimos que una de las principales manifestaciones aparece en el hígado, o sea, el hígado graso. Todas las evidencias apuntan a que si queremos disfrutar de una larga vida, lo que tenemos que hacer es, debemos conocer de antemano las condiciones de nuestro estado metabólico e introducir medidas para hacer cualquier tipo de correctivo independiente de nuestro peso. Todos somos vulnerables. Recuerdo una vez un paciente, un muchacho de Pananao que vino, ya te sabe, a lo mejor en un camión. Pananao es un campo de la sierra. Y entonces él oía mi programa mientras amanecía por la mañana en su radito, oía el programa mío por la mañana. Y entonces un buen día lo llamaron para que cooperaran porque su abuelo la habían traído a una clínica con una diabetes incontrolable. Y él le preguntó que si ya le habían hecho la prueba de la insulina basal, y por supuesto la gente que viene de Panamá, que baja prácticamente a la ciudad en burro y en animales, aunque ya le hicieron una carretera, pues esa gente lo que hicieron fue que se rieron de él y prácticamente lo burlaron, se burlaron de él, ¿no? Pero bueno, realmente son gente que escuchan las cosas y se las graban, y entonces ya no se dejan precisamente monitorear, porque la ciencia no está dando muchas informaciones, pero pierde precisamente en cosas elementales que son las que preparan precisamente el cuerpo. Yo vi, por ejemplo, ayer vi dos muchachitas, una de 39 años y otra de 20 y pico.
precisamente en la mano de los médicos, en la mano del médico. Si un muchacho, una gente joven, cualquier gente joven que está en manos de un médico, usted puede decir que se terminó ahí porque de ahí no sale, muy difícil, como cuando un animal entra a beber a un río y le echa mano a un caimán, le echa mano a un cocodrilo, no hay quien lo suelte definitivamente. O sea que eso me da mucha pena precisamente porque va una chica porque tiene el colesterol elevado. Tiene el colesterol elevado a los 27 años. Entonces el médico inmediatamente le da una pastilla. Otra va porque me imagino que tiene la presión alta. Y entonces yo he dicho y he repetido no una vez, hipertensión arterial en gente joven. Podemos decir que uno de los factores, le vamos a hablar más detalladamente de esto, uno de los factores responsables precisamente la producción excesiva de insulina. Pero otra vez son los riñones, señores. Si hay un muchacho joven, 40 años, 50 años para abajo, sufriendo de presión alta, vaya precisamente donde el nefrólogo, no donde el cardiólogo, donde el nefrólogo, porque es la enfermedad de los riñones la que produce hipertensión en la gente joven. Aparte también de eso lo produce el estrés. Una persona sometida a estrés constante va a producir precisamente hipertensión, porque como verán más adelante, la causa fundamental de la hipertensión, una de ellas en la gente joven, es precisamente el estrés. Hipertensión arterial por sí sola es la principal causa de muerte en todo el mundo, Es conocida como el enemigo silencioso. Es el factor de riesgo más importante para infartos. Además, es el mayor factor de riesgo para ataque cardíaco y enfermedad renal, o sea que esto es viceversa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay actualmente en el mundo más de 1.000 millones de personas sufriendo de hipertensión arterial. 1.000 millones, o sea, 1 de cada 9. Sin embargo, más adelante dice que hay 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres que están afectados de hipertensión arterial. La presión de la sangre es mejor explicada como presión elevada en los grandes vasos del cuerpo. Es determinada por la fuerza ejercida por el corazón para bombear la sangre y la resistencia ejercida por las arterias al flujo de sangre. Es decir, que el líquido que va a través de los tubos, y ese líquido es sangre, la sangre de por sí es más espesa que el agua, por lo tanto, el corazón tendrá que hacer más fuerza para bombear la sangre. Pero esa resistencia es algo importante porque es el endurecimiento de la arteria se pone más dura y hace más difícil que el corazón pueda bombear la sangre. Y esa fuerza que el corazón hace, señores, es lo que se llama hipertensión arterial, el lenguaje médico. Entonces, la hipertensión, en la inmensa mayoría de los casos, yo recuerdo que una vez un profesor de cardiología nos decía en clase que el 90%, cuidado, de los casos de hipertensión, el médico desconocía realmente la causa, o sea que era considerada hipertensión esencial. Hoy sabemos que esa célebre hipertensión esencial es conocida se debe fundamentalmente a la insulina, la resistencia a la insulina, que el paciente desconoce que su páncreas está produciendo más insulina de la normal y mucho menos el médico, porque el médico no es diabetólogo ni es endocrinólogo, el endocrinólogo no piensa en la insulina. Yo no he encontrado, señores, quizás uno en cada 1.000 pacientes que yo he visto, lo he encontrado inclusive en pacientes diabéticos, lo he encontrado precisamente con la prueba de la insulina basal. Entonces dice que la insulina basal es la responsable de más del 50% de los casos de hipertensión arterial, especialmente aquella que se llama esencial. Es además uno de los principales factores ligados al pobre pronóstico de los pacientes afectados por el COVID-19, causado por la resistencia a la insulina. Es decir, que un paciente que le da el virus, el COVID,
lo primero que debería hacerse es precisamente la prueba a ver si el paciente tiene resistencia a la insulina. Entonces hay una pena, me da una pena muy grande porque yo estuve en estos días en la Plaza de la Salud y como en 5 días que estuve no encontré solamente un día me pusieron una sopita con un mulito de pollo, una sopita con un mulito de pollo llena de espagueti, llena de cosas. O sea que si yo hubiera tenido el virus y esa es la comida que me dan, usted puede estar seguro que a lo mejor yo no estuviera aquí. O sea, no hay dique diabetólogos en los hospitales, hay nutriólogos, no son nutricionistas ahora, y ahora son nutriólogos. Pero yo no sé realmente dónde están, porque la comida que se le sirve a los pacientes es una comida para producirle diabetes. Y es muy lamentable esta situación, porque tenemos dos tipos de medicina. Una medicina precisamente que es la que maneja el Ministerio de Salud Pública, que ya yo no sé si tiene control de los hospitales, y otra medicina es la que maneja la industria privada. Esa medicina que maneja la industria privada es una medicina que está completamente fuera del alcance de los conocimientos o de las directrices de la salud, que debería estar en manos del gobierno precisamente, pero en gran medida está en manos de la industria privada o de la empresa privada. Una de las causas fundamentalmente o de los problemas de la hipertensión es que, por ejemplo, la insulina produciendo hipertensión, estamos hablando fundamentalmente de la insulina, entonces estimula los riñones para que tengan sodios, para que retengan sodio. Recuérdense que el sodio ocasiona retención de líquido. El exceso de sal, como usted sabe, y entonces eso aumenta la presión de los vasos sanguíneos. O sea que el exceso de líquido va a aumentar la presión, lo cual automáticamente hará que el corazón trabaje más forzado. Otra prueba en que la insulina actúa o interfiere, actúa produciendo precisamente hipertensión, es porque interfiere en la producción de óxido nítrico por las células endoteliales, o sea, las células que están en el interior de las arterias. Estas sustancias es la que regula la relajación y dilatación de las arterias, produciendo con el tiempo pérdida de la elasticidad y rigidez de los grandes vasos, los cuales contribuyen a aumentar la presión dentro de los mismos. Otros factores coadyuvantes a la hipertensión arterial son el excesivo consumo de sal en una proporción de pacientes que son medio sensitivos al consumo excesivo de alcohol y los fumadores. El consumo de azúcar ha sido fuertemente implicado en la hipertensión arterial. El crónico estrés psicológico y también las escasas horas de sueño. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. También están implicados en el causante de la hipertensión. Nuevamente todos estos factores nosotros podemos precisamente controlarlos. Son factores que son precisamente controlables y que nosotros realmente hacemos muy poca cosa por hacerlo. Algunos de estos estudios realizados hace algunos años en algunas tribus rurales de África, que llevan un estilo de vida muy activa y sin estar expuesta a alimentos refinados, no mostraron signos de evidencia de desarrollo de la hipertensión arterial, incluyendo algunos de edad avanzada, lo cual contradice la teoría de la edad avanzada como causante de la hipertensión arterial, y puede ser completamente prevenible cambiando el estilo de vida y otros factores ambientales. Nuestra forma acelerada de vida moderna, acompañada de comida chatarra, hace que esto sea más difícil de lograr precisamente en la cultura occidental. Si tiene hipertensión arterial, usted no tiene necesariamente que presentar síntomas, a menos que ésta sea excesivamente alta. De ahí que es importante tener un chequeo periódico
especialmente si tiene historia de hipertensión arterial en familiares cercanos o alrededor de los 40 años, o sea, familiares cercanos que comienzan a sufrir de hipertensión en edades avanzadas. Entonces hay que atender eso precisamente porque puede estar en presencia de resistencia a producción excesiva de insulina, o puede estar en presencia de problemas renales que lo desconocemos. Vamos a un breve mensaje de su interés y entonces volvemos con ustedes en un momentito. Amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes con el tema que estamos desarrollando, que es precisamente la resistencia a la insulina. ¿Qué tipo de presión arterial se considera normal? El óptimo nivel de presión arterial es por debajo de 120/80. El primer número es conocido como la presión arterial sistólica. Esta es la máxima presión que produce al recibir la arteria después del latido. El segundo número corresponde a la presión diastólica, que es la forma ya de descanso, cuando el corazón se cierra el latido, o sea, cuando recibe la sangre. Por encima de 120, el riesgo de infarto empieza a incrementarse y se vuelve particularmente aparente si sobrepasa los 140, similar a los casos de prediabetes. Ahora se conoce como prehipertensión. Esos datos son muy, hasta cierto punto, son muy pesimistas, ¿verdad? Yo no creo tanto en eso así, porque es que la presión tiene necesariamente que subir a medida que aumenta los años, aumenta la resistencia, porque se depositan precisamente sales que son precisamente los minerales que se depositan en las arterias con el paso del tiempo. Eso aumenta la resistencia de la misma, el endurecimiento, y trae como consecuencia un aumento de la presión arterial, independientemente de que en la tribu de África no apareciera nadie con hipertensión, aunque tuvieran 80 años, en fin. Eso no se ve ya en estos tiempos. Evidentemente hay familias, por ejemplo, mi familia, todo el mundo tiene la presión baja. Mi abuelo tenía una presión en 12 y mi papá también. Yo la mantengo precisamente en 12. Se considera, por ejemplo, hipertensión moderada, una hipertensión en 140. Si ya está en 160, 100, ya ahí hay peligro, usted debe darse terapia de quelación. Y una hipertensión severa es aquella que tiene 180. No se debe permitir bajo ninguna circunstancia que la presión arterial, especialmente la baja, le suba a 100. Es decir, no debe pasar ni siquiera de 90. La 180 es muy alta, aunque hay personas yo recuerdo una persona que fue a verme con la presión en 280. Le puse su tratamiento, y especialmente con dieta, y 3 meses después la persona tenía su presión como una bebé en 12,8. Otra cosa interesante sobre la presión arterial es que a veces las lecturas elevadas pueden causar estrés psicológico. Cuando se consulta a un médico, por ejemplo, puede que no refleje la presión arterial de un individuo promedio. Esto se conoce como el síndrome de la bata blanca y puede elevar la presión arterial de manera espectacular. Incluso puede elevar en una presión, hasta cierto punto, en una persona puede llevar la presión de un estado hasta cierto punto normal, de 120, llevarla a 180. Yo tengo, por ejemplo, 2 asistentes que cuando le toman la presión al paciente, muchísimas veces la presión se le dispara. Y yo le digo, no, ese es un problema normal. No es lo mismo que se la tome yo la presión, que soy por decirlo así, ya una figura familiar, y a una muchachita llena de hormonas, eso hace que en los hombres se les dispare la presión. Permítame, dice, ¿por qué simplemente tomar pastillas para la presión? Permítame comenzar enfatizando. Recuérdese que este es el libro que estoy traduciendo del doctor Malotra. Permítame comenzar enfatizando que los medicamentos para la presión arterial alta realmente han salvado muchas vidas, pero ahora se prescriben en exceso y solo tienen un beneficio significativo en la reducción del accidente cerebrovascular e infartos en aquellos valores promedios
por encima de los 160 a 100, hipertensión moderada. Desafortunadamente, la comunidad médica está empezando a comprender cada vez más que debido a la influencia excesiva de la industria farmacéutica sobre la directriz médica, muchos pacientes en la categoría de la hipertensión moderada les recetan medicamentos a pesar de las evidencias revelan que las pastillas solas no reducen los riesgos de infarto, ni de accidente cerebrovascular y de muerte tampoco. O sea, las pastillas son necesarias. Hay pacientes que evidentemente te llega con una presión en 180 o en 200 y evidentemente lo más importante en estos casos es el óxido nítrico, óxido nitroso, que te produce una dilatación de la pared de las arterias llevándote más oxígeno. Y eso evidentemente, o sea, pero es innegable que un paciente con presión alta hay que darle su pastilla, pero hay que tratar también de mejorar el cambio del estilo de vida. Dice, en general las pastillas para la presión arterial son relativamente seguras, pero los efectos secundarios interfieren con la calidad de vida de 1 a 10 de las personas que están tomando, y esto usualmente puede ser resuelto dejando de tomar las pastillas y cambiándolas. Los efectos secundarios más comunes dependen de medicamentos recetados. Son la diarrea, constipación, aturdimiento, problemas de erección, náusea, dolor de cabeza y fatiga. Yo le digo a los hombres que se me cuiden mucho, porque todo el que toma remedio para la presión se le cae el pichón. Los hombres van allá con mucha frecuencia y mucha preocupación porque tienen pobre erección. Y entonces la primera pregunta, ¿está tomando remedio para la presión? Mientras toma remedio para la presión, lamentablemente se cae el pichón. O sea que hay que evitar por todos los medios, señores, por todos los medios hay que evitar ser hipertenso, porque las pastillas de la presión lo primero que hacen es precisamente producir impotencia en el hombre. Lo que la mayoría de los doctores no saben o no discuten con sus pacientes es que cambiar su estilo de vida puede tener un cambio, un efecto dramático positivo en su presión arterial. Por ejemplo, comiendo la comida correcta y dejando de comer aquella que exacerban la resistencia a la insulina, o sea, los almidones refinados. Desgraciadamente, la sociedad de hoy en día tiende precisamente a comer gran cantidad de alimentos refinados. El pan integral, a mí que en Navidad me gusta la telera, eso está hecho de pan sobado con la harina refinada. Desgraciadamente, esto es tendencia occidental, tendencia americana, y eso trae como consecuencia muchísimos problemas de salud. Por ejemplo, tengo muchos pacientes los cuales gestionan medicamentos hasta los de edad media y en algunos casos hasta dejan las pastillas en algunos meses solamente con cortar el azúcar, carbohidratos refinados y comiendo comidas inspiradas en la dieta mediterránea, evidentemente combinada con sus actividades regulares moderadas, como es una enérgica caminata. Es muy difícil que una caminata le produzca a un paciente una angina, un dolor de pecho. Si trota, sí ya es diferente. La mejor parte es que diferentes a las pastillas, con estos cambios en el estilo de vida, no tienen efectos secundarios y usualmente también mejoran la calidad de vida, cosas que las pastillas para controlar una enfermedad crónica nunca hacen. Nunca hace, perdón. Una amiga recientemente me preguntó por un consejo para, eso es el doctor, para una madre de 63 años, para su madre de 63 años, la cual toma pastillas para la presión arterial por muchos años, siguiendo el plan de dichos resultados de este libro. Ella dejó de comer comida chatarra, carbohidratos de alto índice glucémico, y en 5 semanas ella dejó de tomar la pastilla y perdió 5 kilos. Que eso, por supuesto, en 5 semanas perdió 5 kilos, que eso es bastante. Pero además fueron 5 kilos, que son 12 libras, que el corazón dejó precisamente de cargar, de tener que alimentar. Y eso tiene mucho que ver, pero los médicos no toman mucho eso en cuenta. 5 kilos que el corazón no tiene que bombearle sangre, porque
cada kilo, cada libra que tenga, el corazón tiene que alimentar. No es lo mismo alimentar el cuerpo de una niña o de un muchacho de 120 libras que alimentarle de una de 180. Eso hay que tomarlo en cuenta, señores, porque eso es física. Y si no se toma en cuenta la ley de la física, estamos presos. Y en la medicina nos dan física, en la medicina. Y entonces, los muchachos que estamos haciendo el preparatorio para entrar en la carrera de medicina, nos encontramos que nos dan física y matemática. Y uno protesta, pero el médico, el profesor le dice, tú verás que la vas a necesitar en el futuro. Otros pacientes en sus 80, dice el doctor, quien había sufrido de presión arterial alta por muchos años, decidió los consejos de su libro, El cambio de estilo de vida. Pudo dejar de tomar las pastillas para la presión arterial y en solo unos meses mejoró grandemente la lectura. Un dramático cambio que se lo atribuyó, ¿sabe qué? Haber hecho énfasis en la meditación regular, cosa que practicaba, donde quiera, y digo yo, donde quiera se cuecen habas. Puedo decir, el Señor practicaba su meditación, porque los hindúes son locos con la meditación, y practicaba la meditación, pero también el cambio de vida. Dejó la pastilla y entonces comenzó con su lectura mucho mejor. Hay muchos pacientes que yo veo que le damos su tratamiento y cambian dramáticamente. Mejora su estilo de vida y mejora su rendimiento sexual. Por ejemplo, dice el doctor, estamos traduciendo el libro, recuerden que esto no es el doctor Torres de la Paz, sino el doctor Malotra. Dice, mis padres sufrieron de presión arterial alta, los dos fueron diagnosticados en sus 40 y muchos familiares de mi extendida familia también, lo que indicaría que yo a la edad de 42 años, mi presión arterial debería estar alta también. Sin embargo, a la edad de 42 años mi presión se mantiene en 11.6, o sea, 110/60. También fui gratamente sorprendido porque recientemente descubrí en un examen de la composición del cuerpo, en donde mi edad metabólica era de un muchacho de 29 años. Eso realmente no se consigue en estos lugares, porque es que la dieta occidental es una dieta terrible. Evidentemente, los hindúes no pueden contar victoria, porque en la India, desgraciadamente, ellos son vegetarianos, un porcentaje elevadísimo, pero lo que comen es comida chatarra. Y produce tanto daño comerte un pan blanco, que comerte un pedazo de chicharrón de Villamella. El plan de 21 días te proveerá una dieta óptima y soluciones para tu estilo de vida, reducir tu presión arterial y optimizar la salud metabólica, revertir el síndrome metabólico y maximizar su resistencia a las infecciones. Evidentemente, el plan de los 21 días nos va a ser difícil a nosotros llevarlo, porque la comida hindú que él preconiza o que él recomienda es difícil para nosotros conseguir. Además, la gente no va a comer por aquí lo que comen los hindúes, pero sí nosotros podemos hacer una dieta. Yo le pongo una dieta que se la puedo poner por 2 semanas, por 3 semanas. Es una dieta muy buena. Antes yo tenía una dieta, le hacíamos una dieta a los pacientes, que era una dieta era una dieta precisamente sin carnes y sin nada. El asunto era nada que camine, vuele o nade. Y precisamente con esa dieta nosotros conseguíamos muchas cosas, pero de eso hace un tiempito. Si nosotros hacemos esa dieta ahora con tanto almidones refinados que hay, los pacientes se nos van a morir de una diabetes o de un coma diabético. Mis amigas y amigos, vamos a dejarlo ahí. Mientras tanto, vamos a prepararnos para la parte interactiva. Adelante, señor director.